pocos minutos teníamos como 100 agentes policiales amenazándonos de que si no salíamos nos iban a gasear o nos iban a matar. Están gritando: salgan de ahí, hijos de P, salgan, perros malditos, salgan, basuras, aquí les vamos a enseñar quiénes somos nosotros, los militares. La respuesta del Estado de Honduras a las protestas que tuvieron lugar después de las elecciones de noviembre de 2017 en virtud de los resultados de las elecciones presidenciales resultó en graves violaciones a los derechos humanos. Luego de que se dan los hechos del 2017 de las elecciones, la inconformidad, el llamamiento que se hace a las calles y el estado de excepción que se decretó, en Choluteca particularmente se dio una situación, y es que las personas salieron masivamente, empezaron con tomas en calle, empezaron cerrando las entradas y salidas de la ciudad de Choluteca. Y uno de los puntos que más frecuentemente era objeto de la manifestación era la salida, por ejemplo, a Marcovia, donde en el barrio Los Graneros la gente se llegaba a manifestar. Pero también fue inmediato el hecho de que las autoridades policiales, militares en aquel momento, reprimían fuertemente. Nosotros no por una vez fuimos amenazados por los elementos policiales, no por una vez fuimos gaseados. El jefe de la unidad departamental policial en Choluteca en aquel momento hacía de todo para tratar de criminalizar la protesta. Para controlar y dispersar las protestas, los elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, usaron la fuerza excesiva e incluso la fuerza letal, lo que también resultó en muertes, así como lesiones de diversa magnitud de manifestantes y transeúntes. Honduras vive en una situación de normalidad democrática desde el año 2009, desde el golpe de Estado, y eso implica que no podemos esperar que las fuerzas de seguridad de este Estado reaccionen en términos democráticos cuando nos encontramos en una situación de excepcionalidad democrática. Y además también creo que hay que recordar particularmente dos asuntos o dos puntos muy importantes, o tres. En primer lugar, lo que dice el índice de democracia del diario inglés The Economist, en donde señala que Honduras es un régimen que se encuentra a un escalón de convertirse en un Estado totalmente autoritario. Es decir, ya lo es, pero le falta un escalón para ser totalmente autoritario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también recordar lo que dice el índice Bertelsmann de transformación hacia la democracia. Y abro comillas: en 14 años, Juan Orlando Hernández ha reconvertido a Honduras en una autocracia. Cierro comillas. Y en tercer lugar, lo que dice el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos de abril del año pasado, en el sentido que, aunque se celebren elecciones, Honduras es catalogada como una autocracia electoral. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de autocracia nos estamos refiriendo a un régimen no democrático, obviamente, porque hay una persona que controla a toda la institucionalidad. Es decir, que la institucionalidad no está al servicio de los intereses generales de la sociedad, sino que de intereses particulares. Al ritmo de la protesta, evidentemente venía la represión y fue bastante álgida. Pudimos observar defensores y defensoras de derechos humanos golpeados, reprimidos. El saldo de víctimas mortales como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza y de fuerza letal por elementos militares y policiales asciende a 33 casos debidamente documentados, más 3 casos de agentes policiales asesinados en el marco del conflicto, sumando decenas de heridos, centenares de detenidos y más de 100 personas judicializadas y criminalizadas. Mire que no, en este momento no tengo muy claro, pero sí me recuerdo del joven Kevin Pérez, del otro joven Carlos, se me escapó el apellido de Carlos, ¿verdad? Está también Pedro Pablo Matamoros, está Justin, está Armando Ruiz
Está el compañero Carlos Galindo, que él todavía sigue el caso abierto. Está el caso de mi esposo, ¿verdad? Que todavía no es que ha salido en libertad. Él salió por la ley de esto, de la pandemia, de que los que estaban enfermos, pues, que tenían una enfermedad de base, los iban a sacar del presidio, pero no está en libertad todavía. Y está también, fueron muchas las personas afectadas, ¿verdad? Está Pedro Matamoros, no sé si ya se lo mencioné. Está este joven Luis Fernando Quiroz. Está, bueno, Elvis Izaguirre, que acaba de recobrar su carta de libertad, que lo defendieron, al cual estamos muy agradecidos con las abogadas defensoras de la red de abogadas. No, el impacto ha sido muy grande, muy fuerte, porque la verdad que a mí nunca me habían detenido ni un policía, nunca había tenido problemas con las autoridades, porque gracias a Dios ha sido una persona muy sana y por tener una conciencia, por tener conciencia social, por ser esa persona que queremos un bienestar para nuestro país, pues protestando por los abusos de lo que ustedes ya saben, y resulta que aparte de eso me hicieron un cateo en mi casa, como que yo era un delincuente, se metieron a mi casa, golpearon hasta a mis viejitos, y entonces eso impactó tanto hasta en mi familia, que mi familia nunca hemos tenido ese clase de problemas con cuestiones de droga, nunca en mi familia. Toda mi familia, tanto como la de mi papá como la de mi mamá, han sido personas muy sanas. Entonces, cuando yo me metí a esto, toda mi familia se quedó en shock, porque yo tenía un problema grande, y esto no fue por ser un delincuente, ni fue sino que solo por tener una conciencia limpia. Entonces, uno protesta contra ellos. Por esas protestas me judicializaron, me trataron de vendedor de droga, me trataron de terrorista. Ese era abuso de poder el que ellos hicieron con nosotros, el pueblo, con las protestas, donde nosotros andábamos sanamente, donde nosotros salimos limpiamente, hasta sin un ulera a protestar. Estas personas se concentraban los miércoles y los sábados en determinado sector. Cabe mencionar que, bueno, han marcado precedentes y han hecho historia, ¿verdad? Han hecho historia. Lamentablemente tienen un mártir. Después de un año de protestar, fue asesinado a manos de la policía, Wilfredo de Jesús Moncada. En la crisis postelectoral del año 2017, el Estado de Honduras intimidó con las fuerzas de seguridad del Estado, causando múltiples violaciones de derechos humanos a la población hondureña, incluyendo a periodistas y defensores de derechos humanos. Digo defensores de derechos humanos porque fui una de las personas, como activista y defensor de derechos humanos, que fui agredido por entes de seguridad del Estado. Fui objeto de campañas de desprestigio por parte de instituciones gubernamentales por el trabajo que hacía en ese entonces de documentar, evidenciar y denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos que cometían diariamente y que siguen cometiendo hoy en día. Los autores materiales que ejecutaron estas graves violaciones a derechos humanos son la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional, FUSINA, la Policía Militar del Orden Público, PMOP, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación. En cierta ocasión me encontraba, ni siquiera estaba dando cobertura a los hechos. Me encontraba reparando la motocicleta en la que yo trabajo, a inmediaciones de la terminal municipal, y pasaron dos patrullas y solo voltearon a ver. Ese es periodista, gritó uno. Destaparon una bomba lacrimógena y me la tiraron a los pies. La gente que estaba ahí tuvo que salir corriendo. Le pegamos una patada a la bomba para que saliera hacia la calle, porque la tiraron hacia adentro de una casa donde estaba reparando una motocicleta. ¡Me están golpeando! ¡No lo golpeen!
Pues la represión vino mediante los procesos de judicialización y persecución que vivían las personas que estaban perfiladas como líderes, como organizadores de las acciones de protestas. Y pudimos observar también la persecución que sufrieron desde el compañero periodista Jairo López, doña Leida Huete, el allanamiento del que fue víctima también don Manuel López. De hecho, Wilfredo Moncada, un mes antes de su asesinato, había sido allanada su casa también y a ellos no se les había encontrado. En el periodo comprendido entre el 28 de noviembre y el 18 de diciembre se registraron con regularidad tomas en 15 de los 18 departamentos, incluyendo el denominado Departamento 19. Carlos, yo recuerdo, este niño recibió 2 disparos en ambas piernas. Este niño trabajaba en una farmacia. Y el error de él, no sé si llamarle error, pero él al escuchar las manifestaciones, él salió a ver ahí a la altura por el Instituto José Cecilio del Valle, lo recuerdo bien, cuando los PM, los policías militares, dispararon a lo loco. Hay videos donde la gente se tiraba sobre la calle de tierra y lamentablemente a este muchacho, los 2 disparos le impactaron en la pierna. Yo fui a visitarlo, era terrible ver esa escena, acostado en una cama, y cuando él quería hacer algo lo llevaban sobre los brazos, como decimos popularmente, chineado. Eso fue aquí en Choluteca, en el barrio Nueva Esperanza, aquí por Colegio José Cecilio del Valle. Ese día nosotros nos encontrábamos celebrando el cumpleaños de un hermano menor de nosotros, que fue el 3 de diciembre del 2017. Ese día atrás de la casa había una protesta pacífica y mi hermano no se encontraba en el cumpleaños. Entonces yo salí a buscarlo, por mucho creo que me tardé como unos 10 minutos a buscarlo y había bastante gente atrás, entonces me quedé un rato ahí. Y en lo que salí venía una patrulla así a gran velocidad y dije, solo empezaron a agarrarlos a todos y yo no salí corriendo porque como yo no estaba haciendo nada, igual. Entonces cuando ellos llegaron, cuando ellos dijeron agarren a ese, entonces ahí salí corriendo, y cuando yo salí corriendo me hicieron como 6 disparos y 2 impactaron uno en cada pierna. Después de eso, yo nunca me imaginé que ellos los estaban haciendo así como a pegárselos a uno. Entonces cuando me pegaron los 2 tiros, yo caí de un solo ahí al suelo y unos amigos que iban a la par mía me recogieron y yo les dije que tuvieran cuidado porque estaban haciéndolo a disparo y era bala viva. Entonces ellos me auxiliaron y me llevaron corriendo para mi casa. Incluso mi mamá ni creía de que me había pasado eso, porque fue en cuestión de segundos, rapidito pasó todo. Y en eso mi otro hermano sacó el carro y me llevaron aquí para Semesur, como me estaba como desangrando. Y ahí me atendieron y me curaron las heridas y después me trasladaron para Tegucigalpa, al seguro. No, fue de espalda, yo iba corriendo para la casa y como la casa pegaba a los 2 lados, entonces podía entrar por atrás de una calle y por enfrente de la otra calle. Entonces como la gente se estaba metiendo también por ahí, por el portón, entonces yo me fui a cerrarlo y ahí fue cuando pasaron todos los militares disparando. No, solo estaba observando, incluso ahí habían niños, personas adultas. Por eso fue lo que más me sorprendió, que llegaron de un solo disparando. Los días de mayor auge se registraron al menos en 150 puntos de toma en todo el territorio nacional, ubicando puntos de referencia en cada departamento, los cuales se sostuvieron durante todo el periodo de movilización ciudadana. El 30 de mayo, a la altura de salida a Tegucigalpa, específicamente donde está ubicada la rotonda del Anillo de Pío Tegucigalpa, mi persona junto a otros compañeros y compañeras de defensores de derechos humanos sufrimos una agresión física, verbal y psicológica por parte de entes de seguridad del Estado que estaban en ese entonces reprimiendo, disparando con balas hacia los compañeros y compatriotas manifestantes, así también utilizando el uso excesivo de la fuerza. En su informe anual 2015, la CIDH recomendó
Prohibir el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas y signifiquen un riesgo injustificado. Capítulo 4. A. Sobre el uso de la fuerza. El uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas solo es admisible, ojo, cuando los medios no violentos sean ineficaces para proteger la vida e integridad de otras personas. Y aún así debe ejercerse con moderación, con proporción a la gravedad del delito que se quiere evitar. Se debe reducir al mínimo los daños y lesiones. Se debe respetar y proteger la vida de las personas manifestantes o que participan en las protestas. Además, se debe prestar de la manera más pronta posible asistencia y servicios a las personas que son afectadas. Se debe notificar lo antes posible también a los parientes o amistades de las personas que han sido heridas o afectadas. Y en este sentido, el uso de la fuerza para disolver una manifestación pública se convierte en ilegítima o ilegítimo e irracional cuando se utiliza como sanción y castigo o obviamente cuando lo que se pretende es simplemente disolver una manifestación pacífica, como sucede en Honduras. Es decir, en Honduras lo que se da es la excepción se ha convertido en una norma. Todo acto de lucha ejercida o salida por el pueblo vale la pena, porque eso significa una reivindicación de derechos. Cuando el pueblo se volca a las calles, cuando el pueblo levanta la voz, es porque ya no soporta que se le estén violentando, se le estén negando las oportunidades de su desarrollo. La OACNUTH insta al Estado de Honduras a acelerar el progreso rápido y efectivo para garantizar la responsabilidad penal y civil de los autores de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto de las elecciones 2017. Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos.